Te damos tantas gracias, gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, venir una vez más delante de tu presencia, Señor, para buscar tu rostro, para conocer y estudiar tu palabra y poder aprender de ella. Gracias, Padre, por cada una, Señor, de tus hijas aquí presentes. Padre, que han dispuesto su tiempo, que han dispuesto su corazón. Padre, que han dispuesto, Señor, su vida para querer, Señor, aprender más de ti. Padre, y eso es lo que deseamos todas y cada una. Padre, conocer, Señor, los designios de tu voluntad, Padre, de los cuales tú nos hablas en tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Padre, que nos has dejado este libro de instrucción, Padre, para adquirir conocimiento, adquirir sabiduría. Padre, para conocer tus designios, conocer, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, papá, a caminar en ella. Ayúdanos, Señor, a ponerla, Señor, en práctica. Ayúdanos sobre todo a entenderla y poder captar, Señor, lo que tú nos quieres enseñar y decir. O nos quieres recordar si en momentos ya lo sabíamos. Pero, Señor, sabemos que nunca, Señor, recibiremos una enseñanza igual. Siempre tú nos hablarás algo nuevo a través de ella. Ayúdanos a comprender, Señor. Padre, lo que tú quieres hablarnos hoy en día a través, Señor, de este estudio de Efesios. Yo bendigo a cada una de tus hijas aquí presentes y sus hogares. Pongo y dispongo mi vida en tus manos para que seas tú el que hable a través de mí, Señor, y que venga palabra tuya, Señor, revelación a través de tu misma palabra. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amadas, vamos a continuar. Eh, Muy buenos días y bienvenidas a todas las que se acaban de conectar. Y bueno, les decía que tenemos tanta riqueza en este libro de Efesios, ¿verdad? El cual estamos leyendo este año. Nos hemos propuesto estudiarlo, que aunque solamente tiene 6 capítulos, nos vamos a llevar algunos mesecillos con ellos. Llevamos 3 clases, 3 o 4 clases aproximadamente, y no hemos pasado del capítulo 1 del versículo 6. Solo llevamos 6 versículos en un mes. ¿Verdad? Pero yo les decía, no vamos a correr, ¿verdad? Para estudiar un capítulo cada mes o cada clase, porque hay mucha riqueza y hay mucho de lo que nosotros podemos aprender, ¿verdad? Algo de lo que Dios nos está haciendo. Yo les decía que en este primer capítulo, del versículo 1 al versículo 14 específicamente, ¿por qué estamos siendo tan lentos y vamos aprendiendo? Porque esta es la base principal, mis amadas, de todo este capítulo, ¿sí? Todo lo que estamos estudiando en estos 14 primeros versículos nos va a hablar de todo lo central, que de aquí basa todo lo demás, lo que resta del capítulo y de los otros capítulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está hablando de la redención de Cristo. Y en estos 14 primeros versículos, yo les comentaba al inicio que estos 14 están divididos como en 3 secciones. Y la primera parte es la que terminamos de ver la clase pasada, ¿verdad? Que nos llevó 3 clases, que es donde vemos la obra de Dios, ¿verdad? Las bendiciones, pero como Dios el Padre, de lo que fue antes, de lo que Él nos predestinó, de lo que fue el deseo de su corazón, de que fue adoptarnos a nosotros como hijos, darnos a conocer, ¿verdad? El designio de su voluntad, para qué fuimos creadas. Todo eso lo vimos que fue el deseo del corazón como padre. Hoy estamos entrando a la segunda parte, ¿verdad? Que es la obra de Dios, pero como hijo, o sea, Jesucristo. ¿Verdad? Ya terminamos la parte del Padre, ahora vamos a ver la del Hijo, las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en los versículos anteriores que nosotros leíamos, decía que todas estas riquezas de su gracia las vamos a obtener, pero ¿en quién decía? En Cristo, ¿verdad? Y quedamos muy
centradas en esto, de que todo lo que nosotros tengamos o obtuvimos de ser adoptadas hijas de Dios y por cual tenemos derecho y a obtener esas riquezas de su gracia es si estamos en Cristo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Verdad? Que nosotros tenemos que estar en Cristo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en estos primeros 14 versículos está Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a tratar de ver estos versículos. Sí, no, espero no poder detenerme tanto y terminar en esta clase todo lo que es Dios como Hijo, ¿verdad? Que son de aquí del versículo 7 al 12 y está en medio, ¿verdad? Y ya los otros dos versículos vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Ahorita está en medio, es Cristo. Y yo relacionaba esto, ¿cómo es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Cristo está en medio, o sea, está en el centro. ¿Y de qué nos habla esto? ¿Qué podemos sacar de esto, mis amadas? Que si Cristo es el centro, Él debe ser el centro principal de nuestra vida, ¿verdad? En el mero centro. Si Cristo no es el centro principal de nuestra vida, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos obtener esas riquezas de su gloria de las cuales Dios nos habló y predestinó y deseó en su corazón y le plació a Él darnos. ¿Cómo terminamos la semana pasada en el versículo 6? Dice, fuimos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado, ¿quién es el amado? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Aprender de que Jesucristo sí es el centro de todas las cosas y en Él se cumplen todas las cosas, entonces nosotros debemos estar dentro de la voluntad de Dios, teniendo al centro principal de nuestras vidas a Jesucristo, ¿verdad? Fuera de Él no hay nada. Y estos 12 versículos que vamos a ver ahorita es la clave principal de todo hijo de Dios, de todo cristiano, de toda la Biblia y de todo lo que tenga que ver. Yo quiero que le pongamos mucha atención. Vamos a estar hablando mucho de lo que Dios habló en los versículos pasados, pero esta es la obra principal. Efesios 1, del 7 al 12. Vamos a leerlo. Déjame levanto mi Biblia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a leer hasta el 12, pero vamos a centrarnos más en este versículo que es la clave, ahora sí que de todo este capítulo y de todo el libro y de toda nuestra vida, como les decía, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, o sea, ¿quién? Dios, según el designio de su voluntad. Este versículo lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Gracias al deseo porque le plació a Jesús y a Dios Padre, nosotros hemos sido aceptos en el amado, ¿verdad? Según el designio de su voluntad. Y verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza, nos vuelve a repetir, somos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos, ¿en quién? En Cristo. Entonces vuelvo a repetir, Cristo es la clave aquí para nosotros tener todas esas riquezas de su gracia, las riquezas de Cristo. Bueno.
Ahora, dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo aquí nos está recordando nuestra salvación, mis amadas, ¿verdad? Nuestra salvación no depende de nuestras obras, como vimos anteriormente, no por obras para que nadie se gloríe, sino depende del sacrificio de Cristo. Y volvemos a lo mismo. Siempre Cristo va a ser el centro de todo. Lo hablamos en las clases pasadas, lo seguimos hablando hoy en día y lo vamos a seguir hablando porque Él es el centro de todo, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Nosotros tenemos que tener anclado, ¿verdad? Sellado, o sea, bien cimentado esta verdad del sacrificio de Cristo, porque de ahí parte todo, de ahí parte su voluntad. Si nosotros no tenemos bien claro, ¿verdad? Esta redención, este sacrificio, vamos a estar batallando con nuestra identidad. Y si no tenemos bien plasmada nuestra identidad en Cristo, todo lo demás se va a desequilibrar. Siempre va a haber incógnitas en nuestra vida. Así que mis amadas, este es el centro de lo que Pablo estaba recordándonos en este versículo, ¿verdad? Que su sangre nos redimió. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pagó el precio por nuestra libertad. ¿Qué es esto? Cuando uno es esclavo, uno, bueno, en los tiempos de antes, ¿verdad? Había esclavitud y venían los compradores y pagaban un precio con moneda y sacaban en libertad a los esclavos, ¿verdad? Nosotros en otro tiempo, no estando con Cristo, estábamos más o menos en la misma condición, esclavos del pecado, haciendo lo que queríamos, ¿verdad? Pero aquí no se pagó un precio monetario, aquí se pagó un precio de sangre, el cual nadie ha podido hacer eso, ni nadie nunca jamás lo va a poder hacer. Por esto es eh, em, la gran diferencia de cualquier pago, ¿verdad? El precio de nuestra libertad, el precio de nuestra transformación, el precio de haber sido hijos de Dios, de haber venido a ser adoptados, es por el acto de la gracia inmensa que muestra el amor inagotable de Dios al haber enviado a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, a morir por nosotros en la cruz. Tenemos redención por su sangre. ¿Qué es la redención? Es liberar. Aquí anote algo, déjame busco. Redención, liberar por medio del pago de un precio. Cristo lo hizo por nosotros, ¿sí? Liberar por medio del pago. Él lo hizo con sangre, no con moneda, ¿verdad? Y fíjense aquí, yo quiero que vayamos en este mismo versículo, cómo Pablo menciona dos conceptos muy importantes y son claves, ¿verdad? Del precio que fue pagado por nosotros, que lo hizo Jesucristo. Y el número uno, del que estamos hablando, que lo hizo a través de su sangre, lo más preciado que tenemos, ¿verdad? Lo más grandioso, mis amadas. Monedas para que uno pueda tener y pagar un precio por algunas cosas o por la libertad de alguien, se puede conseguir de una u otra manera. Hablemos de un caso fuerte que hoy en día estamos viendo en nuestro país, ¿verdad? De los secuestros. Cuando secuestran a una persona, te piden cierta cantidad y los familiares hacen hasta lo imposible por conseguir esas cantidades, ¿verdad? Para pagar el precio para la libertad de su familiar, ¿verdad? Porque tiene un precio y amamos, ¿verdad? A la persona de una u otra manera, ¿verdad? Se rescata y se trae en libertad a la persona. Pero mis amadas, la sangre de Cristo, sangre no cualquiera. Y yo quiero hablar un poquito
espero no extenderme, lo voy a hacer muy rápido, pero quiero ser muy clara. La sangre de Cristo no podemos tomarla como cualquier cosa, ¿sí? Por así decirlo, no podemos abaratarla. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? No podemos tomar, y lo digo con temor y temblor, porque me pega mucho. eh, no podemos tomar a la sangre de Cristo como un amuleto. Yo cuando estaba estudiando esto, Dios me trajo a mi memoria y a mi espíritu. Y si se los estoy diciendo es porque Dios me lo puso en mi espíritu, ¿verdad? Y lo puso muy fuertemente que yo les comente esto. No podemos abaratar la sangre de Cristo. ¿Cómo es abaratarla? Es cuando tú tomas la sangre de Cristo como un amuleto que te va a conceder los deseos. Cuando tú dices, por la sangre de Cristo, yo declaro o decreto tal cosa. Mi amada, tenemos que tener cuidado en esto. Y les voy a decir el por qué. Hace como 3 semanas o 4 semanas yo estaba en el rancho de mi suegra. Continúo, yo vivo en Victoria, soy mexicana, pero ahorita me encuentro aquí en México y estaba yo en el rancho de mi suegra y mi suegra vino y me dijo, hija, te quiero, aquí está mi suegra. Por cierto, mamita preciosa, saludos, te mando un beso. Y ella no me va a dejar mentir. Y vino y me dijo, hija, fíjate que me prestaron un libro. Dice, pero yo lo veo raro, dice, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido en la Biblia y las enseñanzas que hemos tenido. Y habla acerca del poder de la sangre de Cristo y que tiene poder y que si oramos y decretamos pues tenemos ahí toda la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y le digo, ok, mamita, préstamelo, déjame darle una ojeadita. Y me lo trajo, sí, efectivamente el libro se llama El poder de la sangre de Cristo aplicada, ¿verdad? Y lo comencé a leer y lo comencé a hojear solo con los títulos, luego lo abrí y lo leí. Mis amadas, esto es de lo que yo les estoy hablando y que Dios me juzgue de verdad, pero no podemos nosotros tomar la sangre de Cristo como un amuleto y mucho menos, mis amadas, mucho menos eh, inventar cosas que no están en la Biblia. Con temor y temblor se los digo, pero este libro habla de todas y cada una de las partes del cuerpo de Jesucristo que supuestamente traen poder porque tuvo un derramamiento de sangre. Puede haber un derramamiento de sangre, pero la Biblia jamás te habla de que el prepucio de Jesús, que hubo sangre porque cuando fue pequeño le quitaron el prepucio, que si tú mencionas eso te va a traer sanidad. Menciona de las manos, menciona de los pies, menciona de... Mis amadas, esto, perdón, a lo mejor tú ya lo leíste, a lo mejor tú ya y estás de acuerdo con eso, pero la Biblia no lo habla. La Biblia habla, y aquí está muy claro, la Biblia habla que la sangre de Cristo únicamente fue para redención, para perdón de pecados. Cuando nosotros utilizamos la sangre de Cristo para decretar, y más que si la sangre de Cristo de la mano y del pie y del prepucio y de la cabeza y de la corona y de esto, no, mis amadas, porque la sangre de Cristo es muy clara. Yo te puedo dar referencias bíblicas de donde dice que la sangre de Cristo únicamente fue para redención de nuestros pecados. Nada más para traernos a libertad a nosotros, sanar nuestra alma. Inclusive no dice que la sangre de Cristo, por medio de la sangre, y yo tenía esa idea errónea también, y se los quiero confesar, cuando dice en Isaías que Cristo fue molido por nosotros, fue crucificado, y dice ahí, por sus llagas hemos sido curados. Y yo siempre decía, por la sangre de Cristo hemos sido curados.
Fíjense si no, como la vez pasada yo recuerdo que Dianita tocó un tema, dice, yo todo el tiempo estuve errónea. Dijo que yo pensé que la vida de, ay no, ya no me acuerdo, pero dijo algo de Lía, de Lea bueno, es esa historia, ¿no? Que se la dieron, ay Dios, se me fue. Pero bueno, esa historia, ustedes se acordarán. Y sí, cuando nosotros escuchamos mensajes o leemos la Biblia muy apresuradamente, nos quedamos con conceptos, ¿verdad? Y que así lo aplicamos. Pero cuando tú estudias detenidamente la palabra y lo lees, te das cuenta que no es así, ¿verdad? Y yo erróneamente decía, el sacrificio de Jesús en la cruz y en la cruz por el derramamiento de sangre son para dos cosas, traer sanidad y traer salvación. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el derramamiento de sangre nos trae la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados. Y la sanidad fue por sus llagas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice en Isaías. Mis amadas. Entonces, ese fue el testimonio que yo les comento que tuve con mi suegra y empezamos a leer y efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, Jesucristo y Dios no habla nada de esto en la Biblia. Dice en Apocalipsis 5:9, que con su sangre nos ha redimido. ¿Para qué? Para perdón de pecados. En Romanos 5:9 dice, habiendo sido justificados por sangre, por medio de él somos salvos. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y muchas escrituras más que nos hablan que la sangre de Cristo únicamente es para redimirnos, para justificarnos, para traernos salvación. La obra sanadora y la obra de todos los milagros lo hace en sí Jesucristo. Cuando nosotros estamos en Él, dice que en Él recibiremos todas las riquezas de su gloria. Y ahí es donde obtenemos todos esos beneficios, mis amadas, el estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero la sangre de Cristo no la agarremos como un objeto, un amuleto de que me va a traer la bendición, ¿verdad? Sí es poderosa. Por supuesto que es poderosísima porque esta sangre es la que pagó el precio de nuestra libertad física, espiritual, libertad en el alma, perdón de pecados, nos redimió y ahora somos lo que somos en Cristo. Gracias a ese derramamiento de sangre, ahora somos las hijas amadas del Señor también. Amén. Fue un plan original de Dios desde el principio, ¿verdad? Que Él enviara a su Hijo para que diera su vida, para que pagara con sangre, para salvarnos, para rescatarnos. Y número 2, dice este mismo versículo, es para el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, mis amadas, el pago de Jesucristo de la cruz fue para ser perdonados por nuestros pecados y adquirir a la vez nuestra salvación. Amén. Y si nosotros decimos que Cristo es el centro de lo que estamos hablando, de nuestra voluntad, Él nos redime, Él nos perdona, Él está con nosotros, estamos hablando en un tiempo presente, ¿verdad? Dios Padre lo predestinó. Todas las clases que llevamos anteriormente, predestinó porque así le plació, porque lo planeó, ¿verdad? Él planeó todo desde el principio enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que hoy en día nosotros, los que venimos a su conocimiento, le aceptamos y tengamos acceso a eso, a adquirir todas esas riquezas de su gracia y trasciende más allá. Ahora, ¿qué pasa? Me podrás decir, si yo peco, si yo hago algo mal, me voy a sentir mal, ¿verdad? Y ya no tengo derecho a esas riquezas, mis amadas. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Venir a sus pies y pedir perdón.
¿Por qué? Porque esto trasciende el pago. Una vez que uno hace un pago, ya estás en libertad y no te van a venir a decir, hey, no estás tratando mal o ya, o whatever, ¿no? Lo que sea, y te quitan a la persona y pierdes tu libertad. No, porque ya pagaron el precio, ya le pertenece nuevamente, ¿verdad? A la persona. Jesucristo no te va a quitar los derechos de hijo si tú pecas, pero sí necesitas arrepentirte de nuevo. Su sangre ya te lavó. Dije, ahí sí habla la Biblia de que la sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Lo hace inmediatamente en la primera vez que tú vienes al conocimiento de Él y le aceptas como tu Señor y Salvador. Y en el caminar de nuestra vida diaria siempre vamos a tener tropiezos, tentaciones, pero la sangre de Cristo sigue ejerciendo el mismo poder de perdonar nuestros pecados. Esa es la verdadera aplicación de la sangre de Cristo, traernos perdón de pecados. ¿Verdad? Esa es la verdadera aplicación. Dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis amadas, hay que tener mucha sabiduría, hay que tener mucho discernimiento para cuando te presenten a ti ciertas doctrinas. Necesitas ir a la presencia de Dios, necesitas preguntar o indagar en la Biblia. La misma Biblia habla, cuidado con que tú no seas llevada o involucrada con cualquier viento de doctrina. Necesitas tener ese conocimiento porque si no, lo único que puede haber es confusión en tu vida y puedas estar aplicando mal las enseñanzas que Dios nos dejó en la palabra. Todos cometemos errores, sí. Yo ya les dije un error que la cual yo estaba teniendo en mi mente. Dianita ya también nos dijo, y así muchas personas. ¿Por qué? Porque nada más nos llenamos del conocimiento de una manera que escuchamos por otros medios. O a veces nosotras mismas leemos e interpretamos a nuestra manera. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado de leer detenidamente y pedir a Dios esa sabiduría. Entonces la sangre de Cristo nos perdona y nos limpia, no solamente cuando venimos a ser parte de su reino como hijas, sino trasciende más allá, ¿verdad? Que vengamos a su conocimiento y vengamos a pedir perdón para que haya ese perdón de pecados. Vámonos al verso 8. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? Sin palabras, ¿verdad? Él nos da sabiduría de lo que estamos hablando ahorita para entender su voluntad y conocerlo mejor. Él nos permite vivir conforme a sus propósitos. ¿Cómo? Porque Dios hizo sobreabundar sobre nosotros esas riquezas de su gracia. Podemos tener ese discernimiento, podemos tener esa sabiduría, pero en Cristo, en su voluntad. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y me vuelve a encantar cuando decíamos según su beneplácito. Me encanta esta palabra porque es porque a él le agradó y volvemos a decir nosotras como mamás cuando estamos con nuestros hijos, ¿verdad? Pues porque soy tu madre, porque a mí se me plació, porque a mí me da la gana, porque a mí me gusta, tú haces esto y así se va a hacer en casa, porque lo digo yo. Me encanta que Dios nos los diga en su palabra y esto refuerza su carácter como padre, ¿verdad? Y ahora como hijo, porque a él le plació, a Dios le plació, le dio la gana porque es su voluntad, pero es algo para bien de nosotros. ¿Verdad? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿A quién? Nos dio a conocer a Cristo, ¿verdad? Aquí el misterio del que habla Pablo
nos está revelando la intención final de Dios como Padre, ¿verdad? El plan de Dios desde el principio, que es de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo nuevamente. Dios nos ha revelado con esto que todo tiene un propósito en Él y que al final todo será restaurado, como dice aquí este versículo, ¿verdad? Traerá todo, será restaurado y unido a Cristo. ¿Por qué? Porque todo se concentra en Él. Quiero que leamos una vez más Efesios, el verso 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mis amadas, es una revelación clave del propósito de Dios en toda la historia. ¿Qué nos enseña? Número uno, que Dios ha revelado su misterio. ¿Cuál es su plan de salvación? Y no fue exclusivo, sino es para toda la humanidad. El misterio es Jesucristo, que fue enviado, ¿verdad? ¿Para qué? Para pagar el precio por nuestra libertad, ¿verdad? Eso es lo que nos está revelando estos dos versículos, que Cristo también es el centro de todo, es el centro de toda la historia. Toda la creación gira en torno a Él. Entonces nuestra vida debe girar alrededor de Él y su voluntad. Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Aunque hoy en día el mundo esté de cabeza, parezca todo caótico, pero todo está diseñado dentro de su plan para que se cumpla su propósito del día final. Dios está llevando todo hacia la restauración del día final en Cristo. Dice la palabra en Apocalipsis que es necesario que sucedan todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo para que se cumplan las profecías, se cumplan las promesas de que de la restauración final. Una vez fue enviado su Hijo Jesucristo a la tierra para su sacrificio, para redimirnos, para perdonarnos a través de ese sacrificio y pagar el precio con su sangre, ¿verdad? Para perdonarnos y traernos a libertad. Viene la segunda venida, pero para que Jesucristo venga y nos lleve con él y nos salve, ¿verdad? Tienen que acontecer muchas cosas. Entonces, todo esto está dentro de su plan. Esto es lo que nos está hablando aquí, ¿verdad? Que nos está dando a conocer y Él dice, va a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cumplimiento de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Mayordomía, ¿verdad? Cumplimiento de los tiempos, organización. Él tiene un plan trazado. No es lo que se le va ocurriendo, va a decir, al azar. Bueno, pues hoy toca una guerrita por acá, hoy toca esto por acá, esto. No. Dios ya está organizado su plan perfecto hasta el día final. ¿Y cómo lo podemos saber, mis amadas? Está escrito aquí en su palabra. Todo lo podemos conocer. ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto esto? Conoce las escrituras, conoce los tiempos, conoce el programa de Dios, conoce lo que Dios nos habló desde antes de la fundación, ¿verdad? Conócela a través de ahí está en la palabra. ¿Verdad? No, no tengan miedo, nos dice el Señor en muchas partes. No tengas temor, porque lo que está sucediendo es parte de mi plan perfecto. ¿Sí? Nos está dando a conocer su voluntad. Entonces, mis amadas, tengo una escritura aquí, Colosenses 1, 26, 25, 25, no, 26 y 27. Dice, el misterio, fíjense bien, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes? Nosotros, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Quién es ese misterio? Es Cristo la esperanza de gloria.
¿verdad? Estuvo oculto, pero ahora nos los ha revelado. Antes, mis amadas, la salvación parecía limitada, ¿verdad? Pero Dios se revela aquí, que Él quiere salvar a toda la humanidad, quiere reconciliarnos con Él por medio de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que adoptar primeramente para nosotros. Una vez cimentado en nosotros, comprendido esto, aceptado esto, tenemos nosotros que extenderlo y llevarlo primeramente a los de nuestra casa, ¿verdad? Y conlleva este versículo a la palabra que me encanta, según su beneplácito, ¿verdad? El cual se había propuesto en sí mismo. Él se propuso desde antes, le placía, ¿verdad? ¿Qué es beneplácito en sí? Beneplácito en sí significa la buena voluntad o el deseo soberano de Dios. Qué bonita descripción, ¿verdad? La buena voluntad o el deseo soberano de Dios. Simplemente, como yo les digo, porque así le plació, ¿verdad? Porque le dio la gana, pero para nuestro bienestar, ¿verdad? Bendita voluntad de Dios que nos incluyó en esto, ¿verdad? Y volvemos a remarcar, todo esto nos lleva y conlleva a una muestra de amor para nuestra salvación. O sea, no es un accidente ni una reacción de parte de Dios, nada más, ¿verdad? Porque ya nos vio que andamos muy mal, en pecado, y bueno, pues pobrecita aquella persona, pues ya que no, a Dios le plació desde antes, no por ver tu condición, ¿verdad? Actual y ya te va a presentar a Cristo. No, Él ya había planeado de antemano que tú fueras rescatada y limpiada y pagada con precio de sangre, ¿verdad? Al no conocerle a Cristo, caemos en las trampas del enemigo en el mundo, pero la redención que nos trae Cristo a través de su sangre nos libera de todo eso. Versículo 10 dice, su beneplácito a fin de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Reunir. ¿Qué significa reunir? Restaurar, atraer, reunir a una sola cosa, una sola cabeza. Esto indica el propósito de Dios, ¿verdad? Que va a ser en Cristo. Traer a todos. Dice en 2 Corintios 5, la humanidad fue separada de Dios por el pecado. Pero bueno, eso dice en Génesis, ¿verdad? Nosotros podemos ver desde la historia del comienzo de la creación, cómo la humanidad se separó desde que pecó Adán y Eva, ¿verdad? Y desde ahí comenzó la historia de separación. Dice, pero en 2 Corintios dice, pero en Cristo, que es el mediador, nos reconcilia. Y aquí se conjunta lo que dice aquí, que nos va a reunir de nuevo en todo las cosas, ¿verdad? Y no solamente a los creyentes que somos restaurados en Dios, sino a la creación misma va a ser redimida. Se les va a presentar la oportunidad. Y en esto, mis amadas, ¿verdad? Nosotros tenemos un plan diseñado por Dios también, que es lo que estamos viendo en las otras clases, ¿verdad? De nosotros poder ser usadas por el Señor. Así que, mis amadas, se nos está terminando el tiempo. Dice el último parte de este versículo, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Quiénes son los que están en los cielos? Seres espirituales, los ángeles, los principados, las potestades, ¿verdad? Todo esto lo vamos a ver en el capítulo 3, vamos a ver unas enseñanzas tremendas que habla acerca de esto también, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero bueno, los que están en el cielo, todos los seres espirituales, ¿verdad? Y va a ser restaurada también, ya lo vamos a ver más adelante, de cuando fue afectado
acerca de la rebelión de Satanás, ¿verdad? Cuando él se rebeló contra Dios y fue arrojado, también hubo por ahí un desorden. También Dios está restaurando todo esto. ¿Y qué hay en la tierra? ¿Verdad? La humanidad, todos nosotros entramos ahí. La humanidad va a ser reconciliada con Dios. La naturaleza misma, Dios va a hacer nueva todas las cosas, dicen otras escrituras. Así que, mis amadas, Dios tiene un propósito eterno, grandísimo para nuestras vidas, ¿verdad? Hay veces no entendemos lo que sucede, ¿verdad? Pero Dios nos recuerda que tiene todo bajo su control. Él nos va a seguir guiando. ¿Hacia dónde? Hacia su propósito final, por lo cual Él nos creó. Hay esperanza de restauración en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Nuestra herencia en Cristo, vamos a terminarlo de una vez para después entrar rapidito a la próxima clase, a los últimos versículos. Y dice 11 y 12, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Volvemos a reafirmar que fue Dios, ¿verdad? Que a él le plació hacer todas las cosas, que fuimos predestinados, que él nos seleccionó desde antes, ¿verdad? A fin de que seamos para quien volvemos a ver aquí para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Sin palabras, mis amadas, fuimos seleccionados, fuimos parte del plan de Dios para que así se cumpliese, ¿verdad? Esto es el plan divino de Dios. Según el designio de su voluntad, hemos sido nosotras alcanzadas. Dios nos da esa herencia espiritual. Y les vuelvo a decir, no es casualidad, sino fue parte y es parte de su plan eterno. Mi amada, fuiste escogida de verdad para vivir en esa gloria, en esa gracia de Dios, para reflejar su amor, para reflejar su justicia, para reflejar ese sacrificio que Él hizo, de que nos salvó, de que te salvó, solamente por el designio de su voluntad. Amén, amén. Dios es bueno. Mis amadas, esto es el centro de la voluntad. Ver las riquezas en Cristo, que Él sea el centro de nuestra vida. Amén, vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias porque eres bueno, Jesucristo. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, por derramar tu sangre para redimirnos, para traernos salvación y para perdonar nuestros pecados. Padre, para que cada vez que fallemos como humanos, vengamos, Señor, a tu presencia y gracias a ese derramamiento de sangre, tú vuelves a perdonarnos y nos limpias de toda maldad, como dice tu palabra. Ayúdanos a apreciar tu sangre, Señor, y el sacrificio que hiciste y que con ella pagaste nuestra libertad para que hoy seamos salvos y seamos, Señor, adoptadas hijas tuyas. Gracias, gracias Dios. Gracias, Padre, que nos pones en posición de hijas. Gracias que hemos sido redimidas, hemos sido salvadas, hemos sido limpiadas para la alabanza tuya. Ayúdanos a reflejar, Señor, a reflejarte a ti a través de nuestras vidas y a poder extender lo maravilloso de tu sacrificio en la cruz, Padre, el cual nos hizo, Señor, aceptos en el amado. Padre, gracias por redimirnos, por perdonarnos, por salvarnos. Ayúdanos a extender, Señor, este gran y maravilloso, Señor, regalo. Padre, sella esta palabra en cada mente y en cada corazón. Padre de tus hijas aquí presentes, sé tú, Señor, el que nos hable directamente y revélate, Señor.
en una manera especial como solo tú lo sabes hacer con cada una en especial. Tú sabes cómo cada una de nosotros podemos entenderte y comprenderte. Revélate, Señor, revélate y revélanos tu palabra de verdad. Padre, a ti sea la gloria y la honra, Padre, porque digno eres de merecerla. Padre, no somos nada ni seríamos nada si tú no eres el centro principal de nuestra vida. Gracias por morir por nosotros, por derramar tu sangre y a través de ella limpiarnos de toda maldad y traernos salvación para ser parte de tu reino. Amén y amén.